Bueno, seguimos en Noticia y Media y tenemos una invitada de lujo, Laura Quiñones Urquiza, especialista en criminología forense, ¿no? Exactamente. Vamos a hablar en este momento de lo que sucedió en Villa Gesell, pero vamos a profundizar un poco más, intentar entender cómo son estos ataques violentos en manada, ¿no? En grupo, todos contra uno. ¿Qué hay detrás de este fenómeno que se va dando cada vez más seguido? Es una pregunta interesante. Mucha gente lo asemeja a, digamos, las masas que atacan en un estadio. O a veces hay gente que yo he escuchado que también compara este tipo de, digamos, manada con las violaciones en manada. Y son dos cosas totalmente distintas. ¿Por qué? Porque el que ataca en manada lo que tiene es una satisfacción sexual al atacar en manada. ¿Se entiende ¿Una esto? satisfacción sexual Exactamente. aunque sea violencia? Claro, es solamente, que en realidad hay digamos, una distorsión en cuanto a la comprensión de los términos. ¿Por qué? Porque el violador no viola porque está excitado, es violar lo que le excita. Entonces este grupo de gente se excita al violar. Y acá esto no ocurre. Ocurre al someter, al atacar, al humillar, al socavar a otra persona, pero desde otro punto de vista. Pero Nada también tiene que ver con lo excita, erótico. pero también se excita. No, nada tiene que ver con lo erótico, porque no. ahí no está erotizando uno la muerte. Es otro tipo de ataque. Es lo mismo que yo agarrara cuando vos castigás a tu hijo. Le estás demostrando el poder, la sumisión. ¿O Ellos querían... no está relacionado a otra cosa, Ellos querían ¿se demostrar entiende? poder. Vos decís que esta comparación es equivocada. Para mí es totalmente equivocada. Por eso te pongo el ejemplo del castigo a un menor. Vos no te excitás al castigar a tu hijo y encerrarlo o sacarle el iPhone. ¿Y qué hay detrás de este ataque entre 10 contra 1, por ejemplo? Una cuestión que se da y que ha sido estudiada desde digamos, en muchos experimentos sociales, desde el experimento Ash hasta el Milgram, hasta el experimento Stanford, que se da en pequeños grupos, donde personas comunes y corrientes, de pronto unidas, se convierten en seres antisociales que actúan en horda, y todos aquellos, digamos, diques morales, frenos inhibitorios, se ven totalmente... Claro, no piensan en las consecuencias en ese momento, ¿no? No les interesa. O sea, estos diques inhibitorios, estos escrúpulos morales se ven distorsionados o se ven omitidos y se instala lo que impone el grupo, Y hay un el líder disparador. del grupo. El ¿Se líder entiende? claro, siempre hay un líder, Que ¿no? es algo oscuro y antisocial. Por eso se habla de la desindividuación de lo que uno tiene, o sea, como moral o como ¿Y el escrúpulo o disparador como cuál social. puede ser? ¿Hay un disparador? ¿Se sienten amenazados por el que es distinto? Es una o- cuestión de identificación en un pequeño grupo, ¿sí? Entonces, sentirse parte de ese grupo. sentirse parte de ese grupo, lo que hace es imponer una situación de poder a la que todos estamos conviniendo, ¿sí? Es decir, nosotros 5 somos los poderosos, los que vamos a ir en contra de la sociedad o en contra de esta persona, es decir, que sueltos o de a uno somos personas prosociales. ¿Pero por qué unidos- contra uno y no contra otra banda no de 5? Es que no importa acá. Pueden ser 2, 3, 4. Y el líder... ¿Se entiende esto? el Es líder- el grupo, no es el uno, es el grupo. Y- Y conservan el contacto con la realidad, saben lo que es el bien y el mal. Saben, ¿Se pero no entiende? les importa. No les importa porque han colocado las normas del grupo y lo antisocial, el poderío, como principal leitmotiv en ese momento, en ese lugar y con esa víctima, por ejemplo. ¿Y el líder de ese grupo es necesariamente el más violento de los 10? A veces puede ocurrir que esto es así, el más ejecutor, o pueden darse, por ejemplo, algo distinto, que eso se ve mucho en las micro sociedades cuando se dan los motines. Acordate del motín de Sierra Chica, ¿sí? Que lo que generó fueron conductas de contagio. Empezaron algunos, pero en realidad el que empieza el motín, el que tiene el arma es Popó Brandán. Pero los ideólogos fueron otro hombre, un paraguayo, Miguá, y yo lo entrevisté a Jorge Pedraza. Ahora, Es decir, que los ideólogos, los que incitan, los que llevan a otros ejecutores, que por lo menos esos ejecutores lo que tienen como un rasgo de personalidad
y que suelen compartir los otros es la impulsividad. Y ¿sí? la obediencia también, ¿no? Claro, es que al someterte vos a las reglas del grupo, hay una desindividuación, desobediencia, hay no una... podés desobedecer. Exactamente, Porque pero si no salís del grupo. es voluntario, ¿eh? Este grupo O sea, se nadie te está mantiene- obligando a eso. Sí. Y la sensación de ausencia de responsabilidad. Y probablemente una cuestión que está relacionada también al anonimato. ¿sí? Este grupo se mantuvo o se mantiene, según estas características que vos señalás, unido en el ataque, más allá de que pueda haber un líder y demás. Es que es eso lo que los une, los Claro, fortifica los como fortifica. personas. Y los mantiene Sí. unidos después en lo que, por ejemplo, es esta etapa de defenderse. Ninguno habló todavía. En la que hay un Pacto pacto, de de silencio. silencio. ¿Eso se En suele algún quebrar momento o se suele mantiene? llegar a quebrarse porque cuando uno ve una cuestión de peligro, peso, claro. de Sí. peso, El es decir, futuro incluso nosotros Cuando actuamos... se pueden distanciar de lo que hicieron, ¿no? De repente Exactamente. se dan cuenta de lo que hicieron y ven que van a tener peores consecuencias. Claro, exactamente. O sea, evalúan lo que viene a ser el costo-beneficio. Claro, ¿sí? claro. El costo-beneficio a largo plazo, porque este tipo de ataques lo que tienen un beneficio emocional, pero a corto plazo. ¿Se Ay, sí, comprende porque esto? O se sea, arruinaron es la vida. ahora. Se arruinaron Pero la no vida. hay- Se arruinaron la vida. Claro, pero fue una opción de ellos. El beneficio Nadie de los tanta obligó. excitación. Claro, que vos porque lo decís. que llamaba la atención era ¿Perdón? que en el momento ¿Tu nadie, pregunta? ninguno paró, ninguno Claro. intentó frenar la situación. Es que hay una No, especie es de más, frenesí en es eso. más, la Por eso te sospecha, pongo el perdón. ejemplo de lo que es el micro contagio en una micro sociedad, como puede ser en los motines, incluso el tema de la obediencia a la autoridad se vio en el experimento Milgram, ¿sí? O en el experimento Stanford, por ejemplo, donde una persona con un, digamos, en aquel momento era un uniforme, obedecía las órdenes de un médico o de un policía, se sometía a eso. Ahora, en ¿sí? este caso tuvo que ver, en este caso en particular, el caso de Villa Gesell, tuvo que ver también la incidencia del alcohol en exceso y en otras oportunidades también hay participación de sustancias de alcohol, Pueden haber desinhibitorios. En realidad lo que el alcohol te da es un depresor, ¿sí? El alcohol es más que nada un relajante, un depresor. desinhibe, sí. Pero lo que hace es desinhibir conductas a las cuales vos ya estabas predispuesto posteriormente. Lo que hace es derribar estos escrúpulos morales, ¿entendés? Para que te atrevas a hacer cosas que por ahí solo o en otras circunstancias o estando realmente, digamos, sobrio no las harías, pero también tampoco es que, a ver... No crea una persona nueva. No crea una persona nueva Claro, y una ninguna. persona que pierde el contacto con la realidad, porque no o sea, no es que perdieron el contacto con la realidad, porque se escaparon, huyeron, se escondieron. Ahora, durante el ¿Sí? momento en el Culparon que ellos a se otro. van, Culparon cuando a ellos se otro, van, claro. hay una testigo que es la recepcionista de un hotel, Sí. que lo que dice es que ve a un grupo, ve a una persona en solitario que va como encabezando a un grupo y que esa persona que iba sola, que presuntamente las características que ella dice condicen con las de Thompson, lo que ella dice es que estaba muy nervioso y que en un primer momento parecía como que estuviera huyendo De de un ladrones. ataque De del otros. resto. Por eso yo te... Ahí es que se terminó la excitación esa que usted plantea. Excitación, yo no hablé O de disfrute, excitación. o disfrute. Claro, hablé de sentirse bien, o sea, sentirse... A ver, Poderoso. poderoso, exactamente. Pero ¿qué pasa con esta sensación de estar nervioso y de hasta parecer que está Y porque escapando tenés de los conciencia de otros? lo que hiciste está mal. Ajá. Pero Por igual eso también te debe vas haber del una lugar. cierta adrenalina después de una pelea Exactamente. semejante, ¿no? En realidad, yo te cuento, estoy con Mauro Zeta yendo a varias cárceles a entrevistar presos digamos, en cárceles de máxima peligrosidad a sujetos altamente violentos. Y lo que es común, lo que muchos de ellos dicen y que han tenido muchos de ellos una infancia con padres prosociales, familias armónicas, que necesitan en determinado momento esta adrenalina que vos nombrás, esta necesidad, se entiende... De salirse de esa normalidad, ¿no? De esa normalidad, pero también obtienen con esa adrenalina cierta tranquilidad. Y esa adrenalina te la da cierta, digamos, conducta que está relacionada con el poderío y el peligro, ¿sí? Es decir, que estos sujetos probablemente, si hubiesen hecho práctica de paracaidismo, no hubiesen recaído o caído en el delito. Una ¿sí? En la emoción del Necesitan delito. una adrenalina que se las provea. La emoción. Hablando de esta experiencia que estás teniendo en las cárceles periodística, profesional, ¿cómo pensás que
al transcurrir los días van a vivir estos chicos, están encerrados en un penal bonaerense? Como la vive cualquier persona que ingresa al penal, es decir, que están privados de su libertad, depende en qué cárcel están y cómo se comporten. ¿Sí? Lo digo para su personalidad, que por lo tenían- general lo que se ha visto en, digamos, y en estudios hechos a presos cuando ingresan es una sensación de, primero es como que están todavía con los nervios de lo de afuera, pero una vez que están con una desconexión con el afuera Sí. del día a día, lo que sobreviene es una especie de depresión. ¿sí? Depresión. Depresión, una sensación de tristeza, Por ejemplo, hoy es el pero se primer- van adaptando, hoy es porque el ellos, primer- perdón, porque sí. ellos pasan de ser presos, de estar presos, a ser presos. Ujú. ¿Se entiende la Sí, diferencia? empiezan a sí. ver que eso sí, continúa y, Ya y son presos. Por ejemplo, y ya es parte de su hoy- vida. Ya Hoy- están adaptados a eso. Por ejemplo, hoy fue el primer día de visitas de los familiares en la cárcel. Se acaba de ir el padre de Thompson, dijo que no son asesinos, que fue una tragedia, que obviamente están arrepentidos. ¿Qué pasa con los acusados una vez que se van la familia y vuelven a estar solos después de este primer día de visita? ¿Tienen alguna recaída? ¿Tienen...? Y no, eso es como hacer futurología, ¿entendés? Claro. O sea, eso depende de Cada la uno. capacidad que tenga cada uno de adaptarse, porque eso es la inteligencia, es la capacidad de adaptarte a cada cosa nueva que aparece, ¿sí? Y hacerlo, digamos, de un modo prosocial y sin tener ningún tipo de conflicto con otros. Igual hay cárceles que de por sí, lo sabe todo el mundo, digamos, hay peleas por el digamos, Poder. por el poder Claro. que es Dentro de la cárcel. adentro de la cárcel y que no son a golpes, sino llegan a ser a facazos. En ¿sí? base a tu experiencia, Sí. el pacto de silencio entre ellos, ¿puede romperse? A mí me da la impresión que puede llegar a romperse por esta cuestión de la depresión, del querer salir. O sea, y, por la y angustia. adentro la de este angustia. tipo de sujetos no son bien vistos tampoco, ¿eh? Claro. Ajá. Porque las peleas, al menos lo que nosotros hemos recabado con las personas, con los relatos, que bueno, son entrevistas que duran 2 horas y vos en el aire ves 6, 10 minutos, 15 como mucho, lo que ves es que realmente las luchas son de a uno. ¿Cuáles son las medidas Sí. que se O sea, pueden es cobarde tomar? ir 10 a pegarle a uno. 10 contra Bueno, lo uno. estamos viendo en los videos que están grabando los presos y que están difundiendo a través de las redes sociales, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que se pueden tomar nosotros como ciudadanos, las autoridades, el Estado, para que estas modalidades se puedan prevenir, ¿no? Me parece que concientizar a la población y que la gente, en vez de ponerse en el lugar del atacante o de aquel que ejerce el poder, sentir un poco de compasión por el otro. O sea, volver a hacer, digamos... Compasión por quién en compasión este caso. por las Por la víctima. víctimas, Ah, por las supuesto, por los víctimas. débiles Claro, en realidad. Porque claro. si vos te pones a Y pensar... nosotros si estamos en la calle deberíamos actuar si vemos una cosa Es así. que hay un fenómeno que también se vio en lo que es la psicología social, que es el fenómeno del efecto espectador. No es primera vez que ante un ataque la gente se queda pasmada, Claro. Paralizada. se queda Tiene miedo paralizada. también, ¿no? Pero en ese momento hubo una chica que Sí, le salió hizo de, RCP. de esa apatía, Ujú. digamos, colectiva o esa apatía grupal y fue y le dio respiración, Ujú. RCP Sí, al sí, joven. O sea, hay cardiopulmonar. alguien que rompe ese equilibrio. Por el hecho de que apatía. los imputados en cuestión son rugbyers, se asoció esta violencia en manada y de los jóvenes con la violencia de los rugbyers. ¿Este análisis vos crees que tiene sustento o es una cuestión que es una casualidad? No te sabría decir. O sea, a ver, nosotros tendemos a etiquetar. Todos tendemos a etiquetar. Es decir, incluso, si mal no recuerdo, hubo un joven que practicaba rugby y que dijo, nosotros sí somos así. Sí, claro. Estos somos Nosotros nos nosotros. creemos superiores. Superiores. Estos ¿no? somos nosotros Física y nos y- creemos superiores. claro. Y moralmente. Exacto. Entonces, cuando a vos te hacen creer eso y vos tenés esta impunidad, esta sensación de ausencia de responsabilidad, ¿por qué no vas a saltar sumado al alcohol? Eso no te exime de responsabilidad. Y lo que ¿sí? se vio en este ataque, además de, obviamente, la brutalidad del homicidio, fue lo de no dejar que los amigos de la víctima trataran de impedir, o sea, no solo le pegaban, sino impedían Impedían la defensa. que Lo se podía auxilien. el auxilio para él. ¿Es normal esto en estos grupos? Puede darse porque es una cuestión que es un frenesí.
Yo te hago una comparación, una analogía. No sé si se acuerdan de la película que es con Michael Douglas, Un día de furia. Un día de Sí, furia. sí. Eso es un frenesí. Entonces, imagínate eso condensado, pero en un grupo. Sí, en Entonces 40 se va a ir segundos, escalando, se va a ir escalando. ¿Y tienen Ellos van a noción? mostrar ese poderío ante todos. ¿Se ¿Tienen entiende? noción de que eso puede conducir a la muerte o vos decís que en medio de ese frenesí esa noción se puede evaporar? No, no creo. No creo porque si, ¿No crees si que salieron tengan- corriendo al Claro. minuto, si escaparon, Es porque vieron que las cosas Es porque se habían- vieron que las cosas- ¿Pero se les fue la mano o querían matar? a mí me da la impresión, y esta es una sensación que yo tengo, que no les importaba que muera. No les importaba nada. O sea- ¿Vos pensás que esta fue la primera vez que este grupo de chicos hizo esto o ya lo había hecho antes? De agarrársela con alguien y pegarle. Por el frenesí que hablabas recién. Probablemente quizás habría que indagar si este tipo de ataques en menor, digamos, calidad, no han sido perpetrados por estos mismos sujetos. Y por fue este en mismo grupo. aumento la Y han ido en aumento, porque conforme la impunidad, a ver, uno de los factores de riesgo criminógeno estudiados por la criminología, que es, digamos, la ciencia que estudia las conductas desviadas y el fenómeno delictivo, es decir, nosotros estudiamos conductas, lo que vemos es que uno de los, digamos, caldos de cultivos criminógenos es la impunidad. Ahora- La impunidad y el escape. ¿Se puede definir que el odio de clase pueda tener que ver con este ataque? Le pegaban y le decían negro de mierda mientras lo pateaban a este muchacho que estaba ya tendido en el suelo y no Lo podía que sea levantarse. una etiqueta negativa siempre va a jugar en contra en un grupo, ya sea hacia personas que, por ejemplo, con la xenofobia, la homofobia, todo lo que sea etiquetar al otro, ponerlo como distinto, ponerlo como menor, Para degradarlo. como denigrarlo, es decir, no solo psicológicamente, sino también poder permitirse y hacerlo físicamente. Porque si vos ya desde estando sobrio, estando normal, ves a otro distinto, lo único que te falta es desinhibirte un día y salir a atacarlo. Muchas gracias, Laura. No, de Muchísimas nada. gracias por esta visita. Laura Quiñones Urquiza, especialista en criminología. Nosotros nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más Noticia y Media.